Bueno, seguimos con la lectura del DSM-5. Vamos a hablar específicamente de los trastornos específicos del aprendizaje. Trastorno específico del aprendizaje. Criterios diagnósticos. A. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. Primero, lectura de palabras imprecisas o lenta, con esfuerzo. Lee palabras sueltas en voz alta, incorrectamente o con lentitud y vacilación. Con frecuencia adivina palabras y dificultad para expresar bien las palabras. 2. Dificultad para comprender el significado de lo que lee. Puede tener un texto con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las interferencias o el sentido profundo de lo que lee. Dificultad para comprender el significado de lo que lee. Por ejemplo, puede leer un texto con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las interferencias o el sentido profundo de lo que lee. 3. Dificultades ortográficas. Puede añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes. 4. Dificultades con la expresión escrita. Hace múltiples errores gramaticales o de puntuación en una oración. Organiza mal el párrafo. La expresión escrita de ideas no es clara. 5. Dificultad para dominar el sentido numérico. Los datos numéricos o el cálculo, por ejemplo, comprende mal los números. Su magnitud y relaciones cuenta con los dedos para sumar números de un solo dígito en lugar de recordar la operación matemática como lo hacen sus iguales. Se pierde en el cálculo aritmético y puede intercambiar los procedimientos. Dificultades en el razonamiento matemático. Por ejemplo, tiene gran dificultad para aplicar los conceptos. Hemos hecho operaciones matemáticas para resolver problemas cuantitativos. B. Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo, o interfieren significativamente con el rendimiento académico laboral, con actividades de la vida cotidiana, que se confirman con medidas y pruebas estandarizadas, administradas individualmente y una evaluación clínica integral. En individuos de 17 años o más, la historia documentada de la dificultad del aprendizaje se pueden sustituir por la evaluación estandarizada. C. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. Por ejemplo, en exámenes cronometrados, la lectura o escritura de informes complejos y largos para una fecha límite inaplazable. Tareas académicas excesivamente pesadas. Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos y otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje, de instrucción académica o directrices educativas e inadecuadas. Especificar: con dificultad en la lectura, con dificultad en la expresión escrita, con dificultad en la matemática, con dificultad en la lectura, precisión en la lectura de palabras, velocidad o fluidez de la palabra, comprensión de la lectura. Nota: la dislexia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades de aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica. Si se utiliza dislexia para especificar este patrón particular de dificultades, también es importante especificar cualquier dificultad adicional,
presente, como dificultades de comprensión de la lectura o del razonamiento. Otro código, con dificultad en la expresión escrita, o sea, corrección ortográfica, corrección gramatical y de la puntuación, claridad u organización de la expresión escrita. Tercer código, con dificultad matemática, sentido de los números, memorización de operaciones aritméticas, cálculo correcto o fluido, razonamiento matemático correcto. Nota: discalculia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades que se caracterizan por problemas de procesamiento de la información numérica, aprendizajes de operaciones aritméticas y cálculo correcto o fluido. Si se utiliza discalculia para especificar este patrón particular de dificultades matemáticas, también es importante especificar cualquier dificultad adicional presente, como problemas o dificultades de razonamiento matemático o de razonamiento correctos de las palabras. Especificar la gravedad actual. Puede ser leve, moderada o grave. Leve, algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje en una o dos áreas académicas, pero suficientemente leves para que el individuo pueda compensarla y funcionar bien cuando recibe una adaptación adecuada o servicio de ayuda, especialmente durante la edad escolar. Leve entonces algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje o en una o dos más áreas académicas, pero suficientemente leves para que el individuo pueda compensarla o funcionar bien cuando recibe una adaptación adecuada o servicios de ayuda, especialmente durante la edad escolar. Moderado. Dificultades notables con las aptitudes de aprendizaje en una o más áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente sin algunos periodos de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar. Se puede necesitar alguna adaptación o servicios de ayuda al menos durante una parte del horario en la escuela, en el lugar de trabajo o en casa para realizar las actividades de forma correcta y eficaz. Grave. Dificultades graves en las aptitudes del aprendizaje que afectan varias áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de aprender estas aptitudes sin enseñanza constante e intensiva individualizada, y especialmente durante la mayor parte de los años escolares, incluso con diversos métodos de adaptación y servicios adecuados en casa, en la escuela o en el lugar de trabajo. El individuo puede ser no capaz de realizar con eficacia todas las actividades. Bueno, característica diagnóstica. El trastorno específico del aprendizaje es un trastorno del neurodesarrollo. El trastorno específico del aprendizaje es un trastorno del neurodesarrollo, dice, con origen biológico, que es la base de anormalidades a nivel cognitivo, que están asociadas a los signos conductuales del trastorno. El origen biológico incluye una interacción de factores genéticos, epigenéticos, ambientales que afectan la capacidad del cerebro para percibir, procesar la información verbal o no verbal eficientemente con precisión. Una característica principal del trastorno específico del aprendizaje son las dificultades persistentes para aprender aptitudes académicas esenciales, que surgen durante los años escolares, es decir, el periodo del desarrollo. Entre las aptitudes académicas esenciales se incluyen la lectura de palabra sueltas con precisión y fluidez, la comprensión de la lectura, la expresión escrita, la ortografía, el cálculo aritmético y el razonamiento matemático, resolver problemas matemáticos. A diferencia de hablar, o caminar, que son hitos del desarrollo adquirido que surgen con con la maduración cerebral, las aptitudes académicas, por ejemplo, leer, deletrear, escribir, las matemáticas, tienen que ser explícitamente enseñadas y aprendidas. El trastorno específico del aprendizaje interrumpe el patrón normal de aprendizaje de las aptitudes académicas. No es simplemente una consecuencia de la falta de oportunidades
para aprender ni de la instrucción insuficiente. Las dificultades para dominar esta aptitud académica clave también puede impedir el aprendizaje de otras asignaturas académicas, historia, ciencia, estudios sociales, pero estos problemas son atribuibles a las dificultades para aprender las aptitudes académicas básicas, las dificultades para localizar las letras con los sonidos de la lengua materna, para leer las palabras escritas, frecuente llamadamente dislexia, es una de las manifestaciones más frecuentes del trastorno específico del aprendizaje. Las dificultades para aprender se manifiesta con un abanico de comportamiento y síntomas observables descrito en el criterio A1 y A6. Estos síntomas clínicos pueden ser aprobados en la entrevista clínica o determinados en los informes escolares, en la escala de clasificación de las descripciones de las evaluaciones educativas y psicológicas previas. Las dificultades para aprender son persistentes y no transitorias. Las dificultades para aprender son persistentes y no transitorias. En los niños y en los adolescentes se define persistente como un progreso restringido del aprendizaje, es decir, no hay ningún indicio de que el niño esté alcanzando el nivel de sus compañeros. En los niños y los adolescentes se define como persistente como un progreso restringido del aprendizaje, es decir, no hay ningún indicio de que el niño esté alcanzando el nivel de sus compañeros durante al menos 6 meses, a pesar de tener ayudas adicionales en casa o en el colegio. Por ejemplo, las dificultades para aprender a leer palabras sueltas que no mejoran completa o rápidamente con la enseñanza de aptitudes fonológicas o estrategias de identificación de palabras pueden indicar un trastorno específico del aprendizaje. Las pruebas de que existen problemas persistentes en el aprendizaje se pueden obtener a partir de sucesivos informes escolares. Las carpetas con trabajos evaluados del niño, las medidas de prueba basadas en el plan de estudios o la entrevista clínica. En los adultos, la dificultad persistente se refiere a dificultades constantes en las aptitudes relacionadas con la lectoescritura o la aritmética, que se manifiesta durante la infancia o la adolescencia y pueden constatarse mediante los informes escolares, carpetas, trabajos o evaluados o las evaluaciones previas. Una segunda característica clave es que el rendimiento del individuo en las aptitudes académicas afectadas está bastante por debajo del promedio para la edad. B. Un indicador clínico importante de las dificultades para aprender aptitudes académicas son los logros académicos bajos para la edad o los logros académicos normales que solamente se sostienen con niveles extraordinarios altos de esfuerzo o de apoyo. En los niños, las aptitudes académicas bajas causan una interferencia significativa en el rendimiento escolar indicado por los mismos informes escolares y las notas o calificación del profesor. Otro indicador clínico, particularmente en los adultos, es la evitación de actividades que requieren aptitudes académicas. También en la edad adulta, las escasas aptitudes académicas interfieren en el rendimiento laboral o en las actividades cotidianas que requieren estas aptitudes indicadas por el propio paciente y por terceros. Sin embargo, este criterio requiere datos psicométricos procedentes de una prueba sobre algunos logros académicos administrada individualmente, psicométricamente válida y culturalmente apropiada y que está referida a la normalidad o a los denominadores criterios. Las aptitudes académicas están distribuidas en un continuo y por lo tanto no hay un punto claro que se pueda utilizar como referencia para diferenciar a los individuos con y sin trastorno específico del aprendizaje. Así pues, cualquier umbral que se utilice para especificar que constituyen logros académicos significativamente bajos, por ejemplo, aptitudes académicas bastante por debajo de la expectativa propia de la edad, serán en gran parte arbitrarios. Se necesitan resultados bajos en una o más pruebas subprueba dentro de los dominios académicos, es decir, por lo menos 1,5 desviaciones estándar por debajo del promedio de la población de la misma edad, lo que equivale a una puntuación estándar de 78 o menos, y se sitúa por debajo del percentil 7, para conseguir la mayor certeza diagnóstica.
No obstante, las puntuaciones exactas varían según las pruebas normalizadas que se utilicen. Basándose en la valoración clínica, se pueden utilizar un umbral menos estricto, por ejemplo 1.0 barra 2,5 por debajo del promedio de la población de la misma edad. Cuando los problemas del aprendizaje se apoyan en datos coincidentes de la evaluación clínica, la historia académica, los informes escolares y los resultados de pruebas. Además, como las pruebas estandarizadas no están disponibles en todos los idiomas, el diagnóstico se puede basar en parte en la valoración clínica y los resultados obtenidos con las medidas o pruebas disponibles. Una tercera característica clave es que las dificultades del aprendizaje son muy evidentes en los primeros años escolares de los individuos. Sin embargo, en otros, las dificultades del aprendizaje pueden no manifestarse totalmente hasta cursos escolares posteriores, cuando la exigencia del aprendizaje aumentan y superan la capacidad limitada del individuo. Otra característica diagnóstica clave es que las dificultades del aprendizaje se consideran específicas por 4 razones. Primero, no se pueden atribuir a discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual, al trastorno global del desarrollo, a trastornos visuales o auditivos, ni a trastornos neurológicos o motores. Ese es el criterio D. El trastorno específico del aprendizaje afecta al aprendizaje de individuos que en otros aspectos muestran niveles normales de funcionamiento intelectual, generalmente estimado mediante una puntuación de coeficiente intelectual por encima de 70 aproximadamente, más o menos 5 puntos para compensar los errores de medición. Se cita mucho de la frase problemas inesperados de rendimiento académico, como la característica definitoria del trastorno específico del aprendizaje, ya que las discapacidades específicas del aprendizaje no son parte de un problema general para aprender, como se manifiesta en la discapacidad intelectual. Se cita mucho la frase problemas inesperados del rendimiento académico, como la característica definitoria del trastorno específico del aprendizaje, ya que las discapacidades específicas del aprendizaje no son parte de un problema general para aprender, como se manifiesta con la discapacidad intelectual o el retraso global del desarrollo. El trastorno específico del aprendizaje también se puede producir en individuos identificados como intelectualmente dotados. Estos individuos pueden ser capaces de mantener un funcionamiento académico aparentemente adecuado por medio de estrategias compensatorias, esfuerzos extraordinariamente altos o apoyo hasta que la demanda del aprendizaje o procedimiento de evaluación, por ejemplo pruebas cronometradas, supongan barrera para demostrar lo aprendido para acabar las tareas requeridas. En segundo lugar, las dificultades del aprendizaje no se pueden atribuir a factores externos más generales, como la mala situación económica o ambiental, el absentismo crónico o la falta de estudios presentes en el contexto social del individuo. En tercer lugar, las dificultades del aprendizaje no pueden atribuirse a trastornos neurológicos, por ejemplo, ictus infantil o motores, ni a trastornos visuales o auditivos que muchas veces se asocian a problemas en las aptitudes académicas, pero que son distinguibles en la presencia de signos neurológicos. Por último, la dificultad del aprendizaje puede registrarse a una sola aptitud o a un solo dominio académico, por ejemplo, leer palabras sueltas, recordar o calcular datos numéricos. Es necesaria una evaluación exhaustiva. El trastorno específico del aprendizaje solamente puede ser diagnosticado una vez que empieza la educación formal, pero se puede diagnosticar después, en cualquier momento, en los niños, adolescentes o en los adultos, siempre que haya constancia de su inicio durante los años de educación formal, es decir, en el periodo del desarrollo. Ninguna fuente única de datos es suficiente para
En cambio, el cambio específico del aprendizaje es un diagnóstico clínico basado en una síntesis de antecedentes médicos del desarrollo. Vuelvo a repetir, en cambio, el trastorno específico del aprendizaje es un diagnóstico clínico basado en una síntesis de antecedentes médicos del desarrollo educativo y familiares del individuo. La historia de la dificultad del aprendizaje, incluido su manifestación previa y actual. La repercusión que la dificultad tiene en el funcionamiento académico, laboral o social. Los informes escolares previos o actuales, las carpetas de trabajos que requieren a puntuaciones, aptitudes académicas, las evaluaciones basadas en el plan de los estudios y las puntuaciones previos o actuales de problemas normalizados para medir los logros académicos. Si se sospecha un trastorno intelectual, sensorial, neurológico o motor, la evaluación del trastorno específico del aprendizaje también debería incluir métodos apropiados para estos trastornos. Por tanto, la evaluación exhaustiva implicaría a profesionales con experiencia en el trastorno específico del aprendizaje y una evaluación psicológica cognitiva, como el trastorno específico del aprendizaje, persistente normalmente en la edad adulta. Raramente es necesario realizar una reevaluación a no ser que se haya producido cambios marcados en las dificultades del aprendizaje, como mejora o empeoramiento, o que se pida con fines diagnósticos. Otro punto, características asociadas que apoyan el diagnóstico. El trastorno específico del aprendizaje frecuentemente, pero no siempre, va precedido en los años preescolares de retraso en la atención, el lenguaje, las habilidades motoras, que pueden persistir y concurrir con el trastorno específico del aprendizaje. Es frecuente el perfil de aptitudes desiguales, como por ejemplo, aptitud excepcional para el dibujo, el diseño de otras áreas visoespaciales, pero una lectura lenta con esfuerzo e imprecisa, una comprensión escasa de la lectura y una expresión escrita deficiente. Los individuos con trastorno específico del aprendizaje normalmente, pero no siempre, muestran resultados bajos con las pruebas psicológicas del procedimiento cognitivo. Sin embargo, aún no está claro si estas anormalidades cognitivas son la causa, el correlato o la consecuencia de las dificultades del aprendizaje. Además, aunque las deficiencias cognitivas asociadas a las dificultades para aprender a leer estas palabras bien documentadas, la dificultad asociada a otras manifestaciones de trastorno específico del aprendizaje, por ejemplo la comprensión de la lectura, el cálculo aritmético, la expresión escrita, están poco especificadas o son desconocidas. Por otra parte, se ha observado que los individuos con síntomas conductuales o con resultados similares en las pruebas presentes diversas deficiencias cognitivas, y muchas de estas deficiencias de procedimiento también se encuentran en otros trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, trastorno por déficit de atención o hiperactividad, el trastorno del espectro autista, los trastornos de la comunicación, los trastornos del desarrollo de la coordinación. Así pues, no sería necesaria la evaluación de las deficiencias del procedimiento cognitivo para la evaluación diagnóstica. Vuelvo a repetir. Por otra parte, se ha observado que los individuos con síntomas conductuales o con resultados similares en las pruebas presentan diversas dificultades cognitivas, y muchas de estas deficiencias de procedimiento también se encuentran en los trastornos del neurodesarrollo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, el trastorno del espectro autista, los trastornos de la comunicación, el trastorno del desarrollo de la coordinación. Así pues, no sería necesaria la evaluación de las deficiencias del procedimiento cognitivo para la evaluación diagnóstica. El trastorno específico del aprendizaje se asocia a un riesgo elevado de ideas suicidas. Esto es importante, El trastorno específico del aprendizaje se asocia a un elevado riesgo de ideas suicidas en los niños y adolescentes y los adultos. No existen marcadores biológicos conocidos en el trastorno específico del aprendizaje. Como grupo, los individuos con este trastorno muestran alteraciones circunscritas en el procedimiento conectivo, en la estructura y la función cerebral. También son evidentes a nivel del grupo las dificultades generalizadas. Sin embargo, para hacer el diagnóstico en este momento, no son útiles las pruebas cognitivas, las técnicas de neuroimagen ni las pruebas genéticas. Prevalencia.
Prevalencia. La prevalencia del trastorno específico del aprendizaje en las tareas académicas de la lectura, la expresión escrita y las matemáticas es del 5 a 15% en los niños de edad escolar, las diferentes lenguas y cálculos. La prevalencia en adultos es desconocida, pero parece ser aproximadamente 4%. Desarrollo y curso de la enfermedad. El inicio, el reconocimiento y el diagnóstico de los trastornos específicos del aprendizaje normalmente se producen durante los años de la educación primaria, cuando los niños tienen que aprender a leer, a deletrear, a escribir y a calcular. Sin embargo, en la primera infancia se observan frecuentemente algunos precursores como los retrasos o la deficiencia del lenguaje, la dificultad para rimar o contar, las dificultades como las habilidades motoras finas que son necesarias para escribir antes de comenzar la instrucción formal. Las manifestaciones pueden ser conductuales, resistencia a participar en el aprendizaje o conducta negativista. El trastorno específico del aprendizaje dura toda la vida, pero el curso y la expresión clínica son variables dependiendo en parte de la interacción entre las exigencias que plantean las tareas del entorno, la variedad y la gravedad de las dificultades del aprendizaje del individuo, las aptitudes del aprendizaje del individuo, la comorbilidad de los sistemas de apoyos, la intervención disponible. No obstante, los problemas de fluidez y comprensión en la lectura, con la ortografía de expresión escrita y con las actitudes numéricas cotidianas persisten normalmente en la edad adulta. La manifestación de los síntomas pueden cambiar con la edad y por tanto los problemas del aprendizaje del individuo pueden persistir o cambiar a lo largo de la vida. Ejemplos de los síntomas que se pueden observar en los niños de edad escolar son la falta de interés por jugar con los sonidos del lenguaje, repetición y rima, y la dificultad para aprender versos infantiles. Los niños preescolares con trastorno del aprendizaje pueden utilizar frecuentemente el balbuceo infantil, pronunciar mal las palabras y tener problemas para recordar los nombres de letras, números o los días de la semana. Pueden no reconocer letra en sus propios nombres y tener problemas para aprender a contar. Los niños de 5 o 6 años con trastorno específico del aprendizaje pueden ser incapaces de reconocer o escribir letras e incluso de escribir su propio nombre, o pueden deletrear de forma inventada. Pueden tener problemas para separar en sílabas las palabras habladas, por ejemplo, conde en con y de. Problemas para reconocer palabras que riman, por ejemplo, gato, pato, rato. Los niños de 5 o 6 años también pueden tener problemas para conectar las letras con sus sonidos. Por ejemplo, la letra B hace sonido con B. Y pueden ser incapaces de reconocer fonemas. Por ejemplo, no saben en un grupo de palabras, perro, mapa, gafas, cuál empieza con el mismo sonido que gato. El trastorno del aprendizaje en los niños con edad de ir a la escuela primaria se manifiesta típicamente como dificultad marcada para aprender las correlaciones de letra, sonido, particularmente en los niños angloparlantes, como una descodificación fluida de las palabras, de la ortografía o de los datos matemáticos. La lectura en voz alta es lenta, imprecisa y con esfuerzo, y algunos niños tienen problemas para entender la magnitud que representa un número hablado o escrito. Los niños en los cursos iniciales de la primaria, primero o tercer grado, pueden continuar con problemas para reconocer y manipular fonemas y ser incapaces de leer palabras comunes de una sola sílaba, como sol, sal o dos, y de reconocer palabras comunes que se deletrean de forma irregular. Por ejemplo, en inglés, say y tú. Se pueden cometer errores que indiquen problemas para conectar sonidos, por ejemplo, las por sal, y también tener dificultades para poner número y letra en orden secuencial. Los niños de los cursos de primero o tercer grado también pueden tener dificultades para recordar datos numéricos o las operaciones aritméticas de sumar y restar, y pueden también quejarse de que la lectura y la aritmética son difíciles y evitan hacerlas. Los niños con trastorno del aprendizaje de los cursos medios, cuarto o sexto, pueden pronunciar mal o saltear parte de las palabras largas con múltiples sílabas. Por ejemplo, decir conible para convertible, animal por aminal
por animal y confundir palabras que suenan parecidas, tornado con soldado. Pueden tener problemas para recordar fechas, nombres y números de teléfono y pueden tener dificultades para acabar con los deberes o los exámenes a tiempo. Los niños de los cursos medios también pueden tener una mala conversación con o sin lectura, con esfuerzo e imprecisa, y pueden tener problemas para leer palabras funcionales pequeñas. También pueden deletrear muy mal y hacer trabajos escritos de baja calidad. Pueden acertar la primera parte de una palabra y después adivinarla de forma aleatoria, por ejemplo, reto como reloj, y pueden expresar miedo a leer en voz alta o negarse a hacerlo. En cambio, los adolescentes pueden haber dominado la descodificación de las palabras, pero la lectura sigue siendo lenta y con esfuerzo, y es probable que muestren problemas marcados en la comprensión lectora y en la expresión escrita, incluida la mala ortografía y la falta de dominio de los datos problemáticos o la resolución de problemas matemáticos. Durante la adolescencia y la vida adulta, los individuos con trastorno del aprendizaje pueden seguir cometiendo muchos errores de ortografía y leyendo las palabras sueltas y texto corrido lentamente con mucho esfuerzo y con problemas para pronunciar palabras con múltiples sílabas. Pueden necesitar releer el material frecuentemente para entender la idea principal y tienen problemas para hacer inferencias a partir de un texto escrito. Los adolescentes y los adultos pueden evitar las actividades que requieren lectura o la aritmética, leer por placer, leer instrucciones. Los adultos con trastorno del aprendizaje tienen problemas duraderos con la ortografía, una lectura lenta y con esfuerzo, y problemas para hacer inferencia a partir de los datos numéricos de los documentos escritos relacionados con el trabajo. Pueden evitar las actividades de ocio y laborales para que requieran leer o escribir, utilizar métodos alternativos para acceder a los textos. Una experiencia clínica alternativa son las dificultades del aprendizaje circunscripta que persisten durante toda la vida, como la incapacidad para dominar el sentido básico de los números, saber cuál de dos números o puntos representan más magnitud, o la falta de dominio para deletrear o identificar las palabras. La evitación o la resistencia a participar en actividades que requieren actividades académicas es frecuente en los niños, los adolescentes y los adultos. Los episodios de ansiedad grave o de trastorno de ansiedad con quejas somáticas o ataques de pánico son frecuentes durante toda la vida y acompañan tanto la expresión circunscripta como la expresión más amplia de las dificultades del aprendizaje. Factores de riesgo pronóstico. Ambiental. Un nacimiento prematuro o con un muy bajo peso aumenta el riesgo de trastorno del aprendizaje, como también de la exposición prenatal a la nicotina. Genético o fisiológico. El trastorno específico del aprendizaje parece agregarse en familia, particularmente cuando afecta a la lectura, las matemáticas y la ortografía. El riesgo relativo del trastorno específico del aprendizaje en la lectura o en las matemáticas es esencialmente más alto, por ejemplo, 4 a 8 veces y 5 veces más alto respectivamente en los familiares de primer grado de los individuos con esta dificultad del aprendizaje en comparación con los individuos que no la tienen. Los antecedentes familiares de dificultades para la lectura, dislexia y en las habilidades de la lectoescritura de los padres predicen los problemas de la lectoescritura o el trastorno específico del aprendizaje en los hijos, lo que indica una intervención combinada de factores genéticos y mentales. Hay una herencia alta tanto para las aptitudes de la lectura como para las discapacidades de las lecturas en la lengua alfabéticas y no alfabéticas, incluido una alta herencia para la mayoría de las manifestaciones de aptitudes y discapacidad del aprendizaje, por ejemplo, valores de estimación de la herencia de más del 0,6. La covariación entre las diferentes manifestaciones de la dificultad del aprendizaje es alta, lo que indica que los genes relacionados con una presentación se correlacionan en gran medida con los genes relacionados con otras manifestaciones.
Modificadores del curso. Los problemas marcados con un comportamiento inatento en los años preescolares predicen dificultades más tardías en la lectura y las matemáticas, pero no es necesario el trastorno específico del aprendizaje y falta de respuesta a las intervenciones académicas eficaces. El retraso o los trastornos del habla o del lenguaje o el deterioro del procesamiento cognitivo, por ejemplo, conciencia fonológica, memoria de trabajo, denominación de una serie rápida, en los años preescolares predicen el posterior trastorno del aprendizaje específico del aprendizaje para la lectura y la expresión escrita. La comorbilidad con el TDAH predice un peor resultado de salud mental que la asocia al trastorno específico del aprendizaje sin trastorno de TDAH. Una enseñanza sistemática, intensiva e individualizada mediante intervenciones basadas en datos científicos podría mejorar o disminuir la dificultad del aprendizaje en algunos individuos o promover el uso de estrategias compensatorias en otros y así mitigar los resultados que de lo contrario serían malos. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. El trastorno específico del aprendizaje se produce en las diferentes lenguas, culturas, razas, niveles socioeconómicos, aunque su manifestación puede variar según la naturaleza de los sistemas simbólicos, hablados y escritos, y según las prácticas culturales y educativas. Por ejemplo, los requisitos del procesamiento cognitivo de la lectura y del trabajo con números varían mucho en la diferente ortografía. En la lengua inglesa, el clásico síntoma clínico observable de dificultad para aprender a leer es la lectura imprecisa y lenta de las palabras sueltas. En otras lenguas alfabéticas, por ejemplo el castellano, el alemán, y en las lenguas no alfabéticas, el chino o el japonés, el síntoma clásico es la lectura lenta pero precisa. En las personas que están aprendiendo inglés, la evaluación debería incluir la consideración de si el origen de la dificultad para leer es un dominio limitado del inglés o un trastorno específico del aprendizaje. Los factores de riesgo para el desarrollo específico del aprendizaje en las personas que están aprendiendo inglés son los antecedentes familiares de un trastorno específico del aprendizaje o un retraso del lenguaje en la lectura materna. Además de las dificultades con el inglés y la capacidad de alcanzar el nivel de los compañeros, si se sospecha que hay diferencias de cultura o de lengua, como alguien que aprende inglés, la evaluación tiene que tener en cuenta el dominio que tiene el individuo en su primera lengua o en la lengua materna, además de la segunda lengua, por ejemplo el inglés. La evaluación debería considerar también el contexto lingüístico y cultural en el que vive el individuo, además de su historia educativa y de aprendizaje en la cultura y la lengua original. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. El trastorno específico del aprendizaje es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino. Las proporciones varían de 2:1 a 3:1 y no pueden atribuirse a factores como el sesgo de evaluación. Consecuencias funcionales del trastorno del aprendizaje. El trastorno específico del aprendizaje puede tener consecuencias funcionales negativas durante toda la vida, como logros académicos bajos, tasa más alta de abandono de la escuela, bajo porcentaje de educación secundaria, altos niveles de malestar psicológico, problemas de salud mental, tasas altas de desempleo, infraempleo e ingresos más bajos, abandono escolar y síntomas depresivos concurrentes que aumentan el riesgo de padecer problemas de salud mental, incluido el riesgo de suicidio, mientras que unos niveles altos de apoyo social y emocional predicen mejores resultados de salud mental. Diagnóstico diferencial. Dentro del diagnóstico diferencial, variaciones normales en los logros académicos. El trastorno específico del aprendizaje se distingue de las variaciones normales en los logros académicos debido a factores externos, por ejemplo, falta de oportunidades educativas, enseñanza sistemáticamente mala, aprendizaje en una segunda lengua, en que la dificultad del aprendizaje persiste en presencia de las oportunidades educativas adecuadas, de una exposición a la misma formación que el grupo de compañeros y de la competencia en la lengua académica, incluso si difiere de la lengua principal de uno.
Segundo, discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual. El trastorno específico del aprendizaje difiere de las dificultades de aprendizaje generales asociadas a la discapacidad intelectual porque las dificultades se producen en presencia de niveles normales de funcionamiento intelectual, es decir, una puntuación de coeficiente intelectual de al menos 70, más o menos 5. Si existe una discapacidad intelectual, el trastorno específico del aprendizaje solamente se puede diagnosticar cuando las dificultades del aprendizaje superan lo que normalmente se asocian a la discapacidad intelectual. Dificultades del aprendizaje debido a trastornos neurológicos sensoriales. El trastorno específico del aprendizaje se distingue de las dificultades del aprendizaje debido a trastornos neurológicos sensoriales, ictus infantil, lesión cerebral traumática, discapacidad auditiva, discapacidad visual, porque en estos casos hay hallazgos anormales en la exploración neurológica. Trastornos neurocognitivos. El trastorno específico del aprendizaje se distingue de los problemas del aprendizaje asociados a trastornos neurocognitivos, neurodegenerativos, porque en el trastorno específico del aprendizaje la expresión clínica de las dificultades específicas se produce durante el periodo del desarrollo y no se manifiesta como un empeoramiento marcado de un estado anterior. Trastorno por déficit atención o hiperactividad. El trastorno específico del aprendizaje se distingue del rendimiento académico bajo asociado al TDAH, porque en esta última afección los problemas pueden o no reflejar necesariamente dificultades específicas para aprender aptitudes académicas, sino dificultades para utilizar esas aptitudes. Sin embargo, la concurrencia del trastorno específico del aprendizaje y el TDAH es más frecuente de lo esperado por el efecto al azar. Si se cumplen los criterios de los dos, se pueden dar los dos diagnósticos. Trastorno psicótico. El trastorno específico del aprendizaje se distingue de las dificultades académicas y del procesamiento cognitivo asociado a la esquizofrenia o a la psicosis, porque en estos trastornos hay una pérdida, muchas veces rápida, de estos dominios funcionales. Comorbilidad, o sea, asociación a otras patologías. El trastorno específico del aprendizaje concurre frecuentemente con trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, TDAH, trastorno de la comunicación, trastorno del desarrollo de la coordinación, trastorno del espectro autista u otros trastornos mentales, por ejemplo, trastorno de ansiedad, depresión o trastorno bipolar. Esta comorbilidad no excluye necesariamente el diagnóstico de trastorno específico del aprendizaje, pero sí puede dificultar la realización de pruebas y el diagnóstico diferencial, porque cada uno de los trastornos concurrentes interfiere independientemente en la realización de las actividades cotidianas, incluido el aprendizaje. Por tanto, es necesaria la valoración clínica para atribuir tales deterioros a las dificultades del aprendizaje. Si hay alguna indicación de que otro diagnóstico pudiera explicar las dificultades para aprender las actitudes académicas esenciales que se describen en el criterio A, no se debería diagnosticar trastorno específico del aprendizaje. Aquí terminó trastornos específicos del aprendizaje.